Bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote. Entre los expertos y aficionados en el mundo del puro y el habano, siempre se ha generado una discusión respecto al cigarro colombiano. Por una parte, se encuentran los puristas que con su vasto conocimiento afirman que el cigarro colombiano es plano y no tiene sabores. Por el otro lado, y está este sector en el que yo me identifico, en los que no tenemos pues obviamente esa experiencia y ese conocimiento, desconocíamos totalmente la oferta colombiana y decidimos darle la oportunidad, ya sea porque por precios es mucho más económico frente a lo que ofrece el mercado internacional de cigarros o puros, o porque hace parte también de nuestra industria nacional, un producto de nuestra tierra y una pieza esencial dentro del costumbrismo y la historia de nuestro país. Es así como en este primer video iniciamos una serie en la que queremos mostrar lo que el mercado colombiano tiene para ofrecer respecto a los cigarros. Si bien muchos de nosotros iniciamos en el mundo del puro o del habano por curiosidad, eventualmente terminamos disfrutando del sosiego y del goce de fumar un buen cigarro. Algunos dan ese salto hacia el mundo del cigarro a través de los mini puritos, y es por eso que en este video iniciaremos con el primer episodio hablando sobre los mini puritos. Dentro de las principales características que se destacan en los mini puritos están que primero están hechos o fabricados en máquinas. Segundo, cuentan con tabaco de picadura, y esto es importante a tener en cuenta junto con el tamaño, ya que no van a ofrecer ni una evolución en la fumada ni diferentes matices en los sabores. Sin embargo, sí es posible identificar algunas notas y en algunos casos hay mini puritos que declaran tener hoja entera. Muy ligado al anterior, al ser picadura de tabaco, los mini puritos se ofrecen en el mercado a muy bajos precios y es una opción muy económica. Igualmente, los mini puritos cuentan con unos cepos muy angostos. Y finalmente, los tiempos de fumada de un mini purito oscilan entre los 5 y los 10 minutos, dependiendo del ritmo del fumador. Ahora vamos a revisar los formatos más comunes en los mini puritos, pero es importante aclarar que, por ejemplo, en el mercado norteamericano, a todo mini purito, sin importar su dimensión, lo denominan cigarrillos. Y a fin de evitar un poco de confusiones a lo que en Colombia se llama cigarrillos, hemos decidido elegir la categoría establecida por habanos, entre las cuales se encuentra, en primer lugar, el mini purito. Cuenta con un cepo calibre 20 y una longitud de 82 milímetros. En Colombia es posible identificar dos categorías. En primer lugar están las calillas. Las calillas terminan siendo unos mini puritos con un tabaco corriente, con nervaduras en su capa y un aspecto más rústico. Dentro de las opciones que ofrece el mercado colombiano se encuentran las siguientes referencias. En primer lugar está la marca Soberanos de Bucaramanga, que ofrece un paquete de 25 unidades. Las calillas Puyana, Duquesitos y Colonial de la marca Puyanas de Piedecuesta Santander, que las venden en paquetes de 25 unidades. De hecho, aprovecho la oportunidad para hacer referencia al canal 990, del cual es una de las primeras personas que encuentro en YouTube que ha realizado reseñas sobre cigarros colombianos. Al final del video dejaré su link para que visiten su canal. También están los mosqueteros de la marca Colpuros de Piedecuesta Santander, que ofrecen un paquete de 25 unidades. Y finalmente están los tabacos El Salado de la Asociación de Mujeres Productoras y Dobladoras de Tabaco de El Salado, del Carmen de Bolívar, que ofrecen por unidad o en unas cajas de cedro colombiano de 7 unidades. En general, las calillas son las ofertas más económicas que se pueden encontrar en el mercado de los cigarros y mini puritos. Además de las calillas, se encuentran los minis. Los minis, a diferencia de las calillas, es que sus tabacos son de una mejor calidad, de un mejor acabado y aspecto, y algunos declaran que poseen una previa fermentación, o al menos los que vamos a revisar a continuación. En primer lugar encontramos los minis de la línea azul y roja de la Cava del Puro de Bogotá, Cartagena, Medellín y San Andrés, que ofrecen una caja de cartón de 20 unidades. También se encuentran los Don José Correa de la marca Colpuros de Piedecuesta Santander, que ofrecen una caja de lujo de 20 unidades. También de la misma marca Colpuros se encuentran los mosqueteros en cajas de acetato de 10 o 20 unidades. Adicionalmente, ellos ofrecen opciones de saborizados o naturales. De hecho, los saborizados es una opción atractiva para las personas que vienen del cigarrillo y están ingresando al cigarro. También encontramos los exquisitos de la marca Brevas de Piedecuesta Santander en una caja de cartón de 20 unidades.
También se encuentra los puros de Indias de Florida Blanca Santander en una caja de cartón de 20 unidades. También está la marca de mini puritos del julio 1927 de Oveja Sucre, que ofrece una caja de cartón de 10 unidades con sabor natural y una caja de 20 unidades con mini puritos saborizados. También está Cacique Paramariboa de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, y la marca Pavo Real de Piedecuesta, una presentación de 10 unidades en cajetilla de cartón. Y finalmente los mini de la marca Gran Colombia de Medellín, Antioquia, que vienen en caja de cartón de 20 unidades. En segundo lugar, nos encontramos con los Club. Ellos tienen un cepo 22 y una longitud de unos 96.5 milímetros de largo. En Colombia encontramos dos referencias. En primer lugar, la marca Comando de Piedecuesta, Santander, y los Cubita de la fábrica Chicamocha, también de Piedecuesta, Santander. Y finalmente están los Puritos. Los Puritos oscilan en un rango de cepo de 26 a 29 y una longitud de 112 milímetros. De hecho, son las experiencias más cercanas a fumar un cigarro. En Colombia, Puritos podemos encontrar de las siguientes referencias: la marca Gran Colombia de Medellín, Antioquia, la marca Pavo Real de Piedecuesta, Santander, y la marca Canaima de Salento, Quindío, en sus versiones normal y edición cuarto aniversario. De hecho, es de destacar que Canaima elabora estos puritos con hoja entera torcida a mano y no deben confundirse con los criollos. Adicionalmente, ellos declaran que fermentan la hoja previamente. Ahora abordemos las contras de estos formatos. En primer lugar, los aficionados del cigarro acuden poco a los mini puritos porque argumentan que no encuentran una evolución en la fumada o muchos sabores. También presentan problemas de sequedad y por lo angosto de su cepo y por su tamaño suelen calentarse mucho. Tienen un tiro muy difícil, corren el riesgo de apagarse muy rápido y no ofrecen mucho humo. Y eso si se tiene en cuenta que en los formatos de cigarro promedio están compuestos de la hoja del tabaco del volado, que es la que se encarga de asegurar la carburación, y de la hoja de seco, y es la que le da los aromas y el humo. Y finalmente es de destacar que el porcentaje de tar, que es el total de alquitrán y resina, es mucho más elevado. Pero de hecho, eso es un factor que juega a favor de aquellas personas que vienen del cigarrillo, porque les va a dejar esa sensación de nicotina mientras se van acoplando a la experiencia de fumar un cigarro. Bueno, y ya para finalizar este video, y en las últimas secciones de cada uno de los episodios que vamos a grabar de Cigar Chicote, queremos compartir unas recomendaciones que maximicen la experiencia de fumar cigarro colombiano. Para este capítulo, como estamos hablando de los minis, vamos a dar 4 recomendaciones. La primera, ante la resequedad que habíamos mencionado anteriormente como un contra, es viable humedecerlos en un humidor. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente, que al absorber humedad, la hoja se puede expandir y eso dificultaría un poco el tiro. Mi recomendación es que si los van a guardar en humidores, previamente los extraigan del humidor unos 2, 3 o 5 días, dependiendo del tiempo que haya quedado guardado en el humidor, para que así sea más fácil su tiro. Pero personalmente creo que un mini purito está hecho para consumirse e inmediatamente de comprarse. La segunda recomendación es fijarse muy bien en la textura de la capa. Y en ese sentido es importante darse cuenta tanto de la venosidad, de la rugosidad o algunos otros defectos que pueda venir con la capa. De hecho, Carmel Endolf en su canal Cigar Specialist hace una disección y una explicación fabulosa de diferentes puritos en los cuales uno puede identificar esas situaciones. Voy a dejar en el video y en la descripción del canal el link para que puedan ver el video con más calma. Pero en resumen, básicamente tiene uno que fijarse si la textura de la capa de un mini es muy lisa o muy perfecta, hay que sospechar porque posiblemente no estamos hablando de 100% tabaco. La tercera recomendación es que si bien manejar el humo en las personas que están haciendo la transición del cigarrillo al cigarro y el mal hábito de engullir el humo, pues en un mini tendría un menor impacto que si se hace en un cigarro tradicional, que por lo general suelen ser las malas experiencias que termina traumatizando a las personas que recién están conociendo el cigarro. Y la última recomendación sería que finalmente su merced no se complique tanto en tratar de identificar sabores. Usted disfrute del mini purito porque pues tampoco es que puedan ofrecer mucho. Habrán algunos que sí logren otorgar algunas notas adicionales, pero la idea es empezar a disfrutar desde lo sencillo y qué mejor manera que hacerlo con un mini purito. Bueno, y nada más, para el próximo episodio
Iniciaremos ya a revisar cada una de las marcas que hay en el país y seleccionaremos una vitola para hacer la respectiva cata y el respectivo análisis. Adicionalmente les invito a que escriban en los comentarios las experiencias que han tenido previamente con los mini o con las calillas, o si a partir de lo que han descubierto en este video, qué sensaciones les han generado. También quiero invitarlos a que visiten nuestro perfil en Instagram, donde haremos una exposición de los perfiles de varios de los mini puritos que estuvimos revisando en el presente video. Obviamente no todos, pero sí algunas muestras aleatorias para que ustedes la revisen y vean el contenido extra que tiene el perfil de Instagram. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video y muchas gracias a todas y a todos y nos veremos el próximo jueves en otro video. Buenos vientos y buenos humos.